Revelado, la increíble acción de una faccinera que transformó la vida de los hijos ciegos de un M. María, con sus manos cansadas y el rostro marcado por el sol de un día más en Tepito, observa el bullicio del mercado. Su corazón se agita al recordar a sus pequeños, Pablo y Luis, dos niños ciegos que solo desean ser tratados como los demás. La ropa usada que vende se mezcla con su anhelo de ofrecerles una educación digna, una oportunidad que el sistema ya les ha negado. Cada prenda que toca lleva consigo un fragmento de su lucha diaria, sin embargo, el verdadero peso que carga es el de un sistema que considera a sus hijos no como seres valiosos, sino como un costo que no puede permitirse. Un cálculo frío se apodera de su mente cuando imagina las miradas de desdén de los funcionarios escolares. Su deseo de luchar contra esas injusticias se enfrenta a su miedo. ¿Cómo alzar la voz sin poner en riesgo a sus amados hijos? La desesperación la ahoga, cada respiración se siente pesada, como si su pecho estuviera hecho de plomo. ¿Es realmente suficiente lo que está haciendo? ¿Se convertirá en el eco de un cambio o en el silencio de una madre derrotada? Un atardecer, mientras organiza su puesto, escucha las risas de los niños jugando al lado. Esa alegría choca con el dolor de su realidad. Su mirada se detiene en un niño sin brazos, él es objeto de burlas crueles. Un escalofrío le recorre el cuerpo, su mente estalla en un torbellino de emociones. Siente la rabia brotar en su interior, una llama que no desea extinguir, la compasión se funde con la angustia y pronto, aunque su corazón late con fuerza por la impotencia, decide que es hora de actuar. Esa noche, mientras su hija Laya le ayuda a contar la recaudación del día, su mente sigue atrapada en lo vivido. Los ojos de Laya, brillantes y llenos de confianza, se fijan en ella. «Mamá, ¿por qué no hacemos algo? Podríamos hablar con otros padres», sugiere Laya, su voz inocente pero firme. Pero enseguida, el miedo se apodera de María. Su rostro se contrae. «No podemos, ese tipo de cosas son peligrosas», responde con una mezcla de miedo y determinación. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Un día, en una reunión, conoce a doña Elena, una profesora jubilada que ha dedicado su vida a enseñar a niños como Pablo y Luis. La esperanza comienza a nacer en su corazón. Doña Elena mira su tristeza y, sin palabras, le ofrece consuelo, pero también desafíos. «La única forma de ganar es enfrentarte a tus miedos», le dice con dulzura. María siente un nudo en el estómago, su amor por sus hijos se convierte en un hervidero de determinación y dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas pasan y cada triunfo es un puñal en su espalda, consigue la reunión que tanto anhela con el director de la escuela, pero su voz tiembla al compartir su historia. María siente los ojos del rector escudriñarla, evaluarla y el juicio es implacable. En cada paso que da, la presión crece. Sus hijos son su mayor tesoro, pero el temor a no ser suficiente se convierte en un grillete. La duda de si será capaz de brindarles una vida digna se convierte en un eco ensordecedor. Una noche, el agotamiento la lleva a la cama, pero no logra dormir. Se pregunta si algún día verán a Pablo y Luis en una escuela diferente, en un lugar donde las ventanas no se cierren por su ceguera. De repente, el sonido de su celular interrumpe el silencio. Un mensaje inesperado: «María, necesitamos hablar. Es importante». Su corazón se acelera y una tormenta de preguntas la inunda. ¿Qué quiere esa persona? ¿Es una nueva oportunidad o un nuevo golpe? Mientras las palabras resuenan en su mente, María se da cuenta de que su viaje apenas comienza. La incertidumbre y el miedo la rodean, pero su determinación no conoce límites. La historia de su lucha apenas comienza. La luz de la mañana se cuela entre las rendijas de la ventana mientras María revisa el mensaje en su celular.
Es importante resuena en su mente, cada palabra cargada de potencial. Tras una larga lucha, una parte de ella anhela que sea la oportunidad que tanto ha buscado. Pero el miedo vuelve a embargarse. ¿Qué riesgos implica esto? Sin embargo, la curiosidad la impulsa a responder, ¿de qué se trata? Las horas se convierten en una eternidad. En su puesto, la rutina parece haberse detenido. Analiza cada mirada en el mercado, cada silencio que puede contener una respuesta. La idea de enfrentarse de nuevo a la burocracia la abruma, y luego el eco de las palabras de doña Elena regresa con fuerza: la única forma de ganar es enfrentarte a tus miedos. María siente que su determinación, esa llama que había comenzado a avivarse, la empuja. Cuando finalmente suena el teléfono, el eco es casi un alivio. Hola, María, soy la abogada Clara López. He visto tu situación y creo que podemos hacer algo juntos. Cada palabra que la abogada pronuncia desencadena una oleada de esperanzas contenidas. ¿Una estrategia legal? El posible inicio de un cambio. En una cita posterior, Clara le detalla un plan que podría llevar a los niños a una escuela adecuada, aunque cada paso del proceso implica enfrentar peligros ocultos. Necesitarás reunir a otros padres, crear una pequeña voz. Hay poder en la unidad, pero eso significa comprometerse más allá de tu miedo. Mientras escuchaba, la idea de poder trascender su historia personal la electriza y aterra a la vez. La voz de Clara resuena en su mente, y la imagen de Pablo y Luis, ansiosos por aprender, se convierte en su mantra. Sin embargo, al regresar a casa, el peso de la decisión la aturde. Había estado sola en su lucha, protegiendo a sus hijos de blindados muros de indiferencia. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse para encabezar un frente que podría dejarla expuesta? La lucha no sería sencilla. Arriesgaría su vida cotidiana por una causa que apenas ha empezado a despertar. Una mañana, al ver a su hijo Pablo intentar leer en braille con la ayuda de Laia, observa la chispa de determinación en sus ojos. Un pequeño bache luminoso en un entorno adverso. Esta escena conmueve su espíritu, el deseo de que sus hijos tengan muchas oportunidades titila con fuerza en su corazón. La imagen de otros niños en la misma situación, muchos de ellos también invisibles para la sociedad, se convierte en un impulso incontrolable. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Podrá realmente llevar a cabo esta misión? ¿Ser la voz de un grupo sólido, cuando todo lo que ha conocido ha sido la lucha individual? Mientras organiza su ropa para el día, un pensamiento resplandece. No puedo seguir siendo una víctima de las circunstancias. Es hora de convertir ese miedo en acción. Con cada paso que empiece a dar, la sombra de la responsabilidad se convierte en un desafío que acepta. Esa noche, rodeada de su familia, comparte la idea de unir fuerzas con otros padres. La reacción de Laia es inmediata. Sí, mamá. Juntos podemos ser más fuertes. Las palabras de su hija, cargadas de fe, despiertan en María un coraje que empieza a florecer. Sin embargo, el eco de un antiguo temor se asoma: ¿qué pasará si se entera el director de la escuela? ¿Y si la gente se burla de sus esfuerzos? La lucha por el reconocimiento es un camino incierto, pero algo en su interior empieza a calar más hondo que el miedo, es el deseo feroz de dar a sus hijos, y a todos los niños como ellos, la vida que merecen. A medida que los días avanzan, la incertidumbre sigue impulsándola. La conversación con la abogada queda grabada en su memoria. Las posibilidades y sus temores se entrelazan como sombra y luz. María se da cuenta de que, sin importar los obstáculos, el momento de tomar una decisión se acerca. Finalmente, en una mañana cargada de valentía renovada, decide que no puede seguir esperando. Unirse a la lucha. Su mundo gira en torno a su lucha, y el momento de actuar viene por ella. En el fondo, siente que, independientemente del resultado, algo benéfico brotará. Y así, mientras prepara su voz para lo que vendrá, un mensaje nuevo aparece en su pantalla. María, hay más padres dispuestos a unirse, y quiero que estés presente en la próxima reunión. Cada palabra late con energía, llevándola a preguntarse: ¿será este el principio de su transformación o el preludio de una nueva lucha? La respuesta parece asomarse a la distancia, envuelta en preguntas y retos aún por desvelar.
María despierta la mañana siguiente con el corazón latiendo al ritmo de su determinación. Este nuevo mensaje la batió como un tambor. Más padres dispuestos a unirse, vuelve a repetir en su mente. La perspectiva de tener compañía, de no estar sola en esta misión, añade un fuego a su resolución. Sin embargo, no puede sacudirse esa sombra de inseguridad que se le aferra. Su jornada comienza con un café cargado, pero su mente no se detiene, planifica cómo prepararse para la reunión. Sería la primera vez que da un paso hacia la acción colectiva. La idea de compartir sus miedos y logros con otros la emociona y la estremece. En el transcurso del día, se encierra en sus pensamientos, cuestionando sus capacidades. No tengo experiencia, se dice. La voz de Clara resuena en su cabeza. El poder está en la unión. Con cada susurro interno, siente que tiene más que perder, pero también más que ganar. Su espejo le devuelve la mirada de una mujer transformada. Esa que ha enfrentado las adversidades cotidianas y ha decidido ser la voz de sus hijos. Se siente vulnerable, pero un aire de valía comienza a invadir su ser. Mientras se viste, se repite una y otra vez, hoy es un día de cambios. Estoy lista. En el momento en que entra al café donde se llevará a cabo la reunión, la tensión la rodea. A medida que observa a los otros padres, sus corazones comparten la misma carga. Algunos parecen llenos de esperanza, otros con el miedo claramente visible en sus rostros. Eso la humaniza, la hace sentir que, tal vez, no está tan sola. Clara entra con una sonrisa y la orientación necesaria. Se presentan y cada padre comparte su historia. María escucha atentamente, resonando con cada dificultad narrada. Sin embargo, un padre, Martín, le lanza un guante. Si no luchamos por nuestros hijos, ¿quién lo hará? Necesitamos organizarnos, crear un frente sólido. Las palabras de Martín sienten como un eco en su mente. La responsabilidad continúa creciendo, una mezcla de emoción y terror. María tiene que hablar. Se levanta, su voz temblorosa al principio pero que se vuelve más firme a medida que avanza. Hemos soportado el silencio demasiado tiempo. Nuestros hijos merecen una educación y servicios que respeten sus necesidades. Debemos ser el cambio. La sala queda en silencio durante un breve momento, luego, empieza una ronda de aplausos. Se siente viva. Esa presión que la seguía se transforma en un impulso poderoso. El miedo se acaricia con un nuevo sentido de propósito. Con cada palabra y cada historia compartida, María siente que sus objetivos se clarifican. Se siente capaz de dirigir discusiones, de llevar propuestas a la escuela e, incluso, de crear un programa de apoyo entre padres que permita ofrecer un espacio de colaboraciones y recursos. A medida que terminan, se hacen planes. Los padres se comprometen a seguir adelante, a no dejar que sus esfuerzos se desvanezcan. Cuando todo concluye, Clara se acerca a María y le sonríe. Has hecho un gran trabajo. Tienes una habilidad innata para reunir a las personas, no olvides que eso es poderoso. Su apreciación refuerza el creciente sentido de identidad en María. Regresando a casa, la adrenalina aún corre por su cuerpo. La sensación de haber tomado un paso hacia adelante es revitalizante. Pero mientras se sienta con sus hijos a cenar, no puede evitar una pregunta adyacente que se asoma en su mente: ¿qué vendrá después de esto? Esa noche, María repasa sus notas, intensificada por la visión de un futuro que apenas está comenzando a dibujarse. Sin embargo, también hay esa inquietante posibilidad: ¿y si este compromiso trae repercusiones inesperadas? Miedos oscuros emergen. Un mensaje de Clara quebranta esos pensamientos: María, será importante que hablemos sobre cómo afrontar la reacción del director de la escuela. No hemos considerado todos los escenarios. Las palabras de Clara reverberan en su mente, convirtiendo la incipiente emoción en un nudo apretado. La realidad de lo que ha comenzado la golpea con fuerza. Ahora, más que nunca, el tiempo se asemeja a una cuenta regresiva. La decisión de continuar avanza en su interior y, en consecuencia, la tensión comienza a acumularse. María se siente en la encrucijada entre acción y posible conflicto. Mientras se retira a su habitación, la pantalla del teléfono ilumina un futuro lleno de incertidumbres.
¿Realmente estoy lista para enfrentar esta realidad? Musita en voz baja. Una nueva revelación se presenta. La lucha solo ha empezado, y cada próximo paso ya no puede ser ignorado. Con el corazón en la garganta y un nuevo escalofrío de desafío, se pregunta a sí misma, ¿podré resistir las tempestades que están por venir? María se despierta al día siguiente con una sensación extraña. Las palabras de Clara flotan en su mente como un mantra, reconfigurando su realidad. ¿Qué paso seguir?, se pregunta, mientras su corazón palpita al compás de una nueva realidad que está tomando forma. La preocupación por la reacción del director de la escuela se desliza por su mente, pero decide no dejar que el miedo la paralice. Ha llegado el momento de dar un paso adelante más audaz que el anterior. En el transcurso de la mañana, mientras sus hijos se preparan para el colegio, María aprovecha para estructurar un plan. Toma nota sobre los puntos clave que necesita abordar con el director, incluyendo sus expectativas en torno a la educación inclusiva y cómo se puede mejorar la comunicación entre padres y la administración. Cada palabra escrita la hace sentir más empoderada, se ve a sí misma no solo como madre, sino como una defensora de su comunidad. Al llegar a la escuela, el ambiente es electrizante. Se detiene frente a la puerta, inhalando hondo para calmar los nervios que la invaden. No puedo dar marcha atrás, se recuerda a sí misma, recordando la energía de la reunión. 3 palabras resuenan en su mente: convicción, empatía, autoridad. Su encuentro con el director no es casual. Ha ensayado lo que quiere decir, la mezcla de ansiedad y determinación se siente como un volcán a punto de estallar. Pero el intercambio que espera no es fácil. Mientras el director se sienta al otro lado de la mesa, un aire de desdén lo envuelve. María siente que debe ampliar su capacidad de persuasión, para desafiar ese aire de superioridad. Las necesidades de nuestros hijos deben ser la prioridad, comienza con voz firme. Al mencionar a los otros padres y su preocupación colectiva, empieza a notar la incomodidad en la silla del director. Por un momento, siente que aclavicé su estrategia, a través de la unión, hace del miedo de cualquier represalia una preocupación compartida. Sin embargo, no todo es sencillo. El director responde con argumentos fríos y burocráticos, minimizando sus preocupaciones. No podemos satisfacer todas las exigencias, dice con una sonrisa condescendiente. Pero la respuesta de María no se hace esperar. No se trata de satisfacer exigencias. Se trata de garantizar la equidad de nuestros hijos. Los tiempos han cambiado. ¿Está dispuesto a escuchar? Esa pregunta, lanzada con una seguridad palpable, resuena en el aire. Siente que no está sola. Ese propio deber de liderar opaca el momento de vergüenza que casi la detuvo. La conversación se torna más intensa. Se tumba en un tira y afloja de debates donde cada argumento la lleva más cerca de su propósito. La chispa de transformación que enciende su interior es innegable. Ella no solo representa a su familia, sino a un grupo invisibilizado que intenta hacerse escuchar. Cuando finalmente la reunión llega a su fin, no es un cierre definitivo, pero María se siente diferente. Ha plantado una semilla en la mente del director, aunque no petaleará de inmediato. El miedo no desaparece, pero ahora lo lleva como un compañero en su camino. Con cada paso que da, la figura del director ya no le parece tan intimidante. Mientras se dirige a casa, una serie de pensamientos la invaden: ¿qué más debo hacer para impulsar estos cambios? Su mente comienza a conjugar ideas que van desde crear un grupo de discusión, hasta buscar consejos de expertos sobre educación inclusiva. La noción de ser un catalizador de un cambio significativo se hace más fuerte. Al llegar, se enfoca en la idea de compartir su experiencia con los demás padres. Habrá un espacio donde puedan expresarse y articular un frente más sólido. Pero adentrándose en su hogar, encuentra una nota de Clara esperándola. ¿Listas para la próxima reunión? Esto está apenas comenzando. Exchange experiences that we should not ignore. Al leerla, un estremecimiento recorre su cuerpo. El peso de la responsabilidad aumenta, y con él, la expectativa de su papel en el futuro. Con el corazón latiendo con fuerza, se pregunta: ¿estoy preparada para el verdadero desafío que esto implica? La respuesta ahora es más clara que nunca:
pero el camino por delante está lleno de incertidumbres. Al pensar en lo que queda por hacer, una certeza emerge: cada paso hacia adelante debe ser calculado. El momento decisivo se aproxima, y las decisiones que tome influirán en su vida y la de sus hijos. ¿Será capaz de soportar la presión que se avecina? María cerró la puerta de su casa con una mezcla de determinación y ansiedad. La nota de Clara aún en su mano, jugaba con su mente, amplificando el sentido de responsabilidad que había comenzado a sentir. No podía ignorar que su papel como madre ahora era también el de líder. Sabía que el viaje apenas comenzaba, y había mucho por hacer. Decidió que el primer paso sería organizar una reunión con los padres interesados. Necesitaba que otros se unieran a su causa. Mientras preparaba la convocatoria, su mente se centró rápidamente en las tareas logísticas: ¿dónde se reunirían? ¿Cómo recaudarían ideas sobre los problemas en la escuela? Cada detalle era importante, la precisión en su planificación le otorgaría el control que anhelaba. Las horas pasaron y, a medida que la noche caía, María se dio cuenta de que la sola idea de crear ese espacio de discusión la entusiasmaba. Visualizaba la reunión, un grupo diverso de padres, sus rostros reflejando preocupación, a la vez que la esperanza de generar un cambio. Aunque temía que su propia voz pudiera temblar, sabía que necesitaba estar lista para inspirar a otros. Con determinación, se sentó y escribió un discurso que definiera sus intenciones. Eran casi la 1 de la madrugada cuando se dio cuenta de que su cansancio se había convertido en una sombra distante. Un nuevo propósito llenaba su ser: quería ser la voz que muchos necesitaban, no solo por sus hijos, sino por todos los niños que sufrían en silencio. La idea de hablar en conjunto, de crear un frente sólido, suscitaba algo nuevo en ella. Un líder en acción. Al día siguiente, cuando se despertó, la lluvia caía suavemente, como una especie de telón de fondo perfecto para una nueva jornada. María se preparó con una energía renovada y, mientras tomaba el café, su mente repasaba cada fragmento del discurso que había redactado. Sabía que tendría que articular no solo su voz, sino también encapsular las inquietudes de los demás. Eso la llenaba de nervios, pero no desistía. Su teléfono sonó inesperadamente. Era Clara, preguntando cómo iba con la planificación de la reunión. María se sintió aliviada al saber que podía contar con su apoyo. Durante la conversación, Clara mencionó su disposición para ayudar a encontrar un lugar adecuado y elaborar material informativo para la reunión. La colaboración entre ambas las motivó aún más, y María sintió que una red más amplia iba tomando forma. No estaba sola en esta lucha. A medida que los días avanzaban, la reunión se convirtió en un evento inminente. María remarcó cada paso en su agenda y comenzó a recibir respuestas positivas de otros padres. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, la duda no cesaba. ¿Qué pasaría si los asistentes no se sintieran conectados con su mensaje? ¿Y si el director lograba desestabilizar sus esfuerzos? El día de la reunión, la sala estaba decorada con entusiasmo, llena de sillas llenas de rostros expectantes. María se dio cuenta de que el temor había sido transformado. Al subir al podio, sus palmas estaban húmedas, pero su voz resonó firme, intensa. La conversación fluyó, con padres comenzando a compartir relatos que evidenciaban sus miedos y frustraciones. Experimentó un momento revelador: en sus testimonios, halló una fuerza invisible que la conectaba con los demás. Así, mientras la discusión alcanzaba puntos críticos, una certeza se añadió a su viaje: el cambio no solo reside en el papel de un director, sino en la capacidad de un grupo de personas determinadas a alzar su voz. Sin embargo, al final de esa intensa jornada, mientras los padres se retiraban, una inquietante sensación la invadía. El desafío real aún estaba por venir. Sabía que debían establecer un diálogo abierto con el director una vez más para abordar los puntos cruciales que habían surgido. María miró a su alrededor, respirando la lucha que aún se desplegaba. ¿Y si esta vez se atreve a preguntarle directamente al director por su compromiso hacia estos cambios? Se preguntó. Esa pregunta resonaba en su mente como una línea divisoria entre el pasado y un futuro que anhelaba y temía a partes iguales. Ella ya no era solo una madre, estaba conduciendo un movimiento.
¿Estaba realmente lista para enfrentar las consecuencias de ese poder que empezaba a reclamar? Fue en ese momento, sintiendo el eco de su propia determinación, que supo que el siguiente paso sería la confrontación. María despertó aquella mañana con un leve roce de incertidumbre en el estómago. La reunión con el director estaba programada para esa tarde, y aunque había sentido el calor de la unión entre padres, el temor a ser desoída la consumía. En su mente, el diálogo que había imaginado se sentía peligroso, casi como adentrarse en un territorio desconocido. Mientras se vestía, repasó las estrategias que había preparado. Había decidido abordar cada argumento con claridad, enfocándose en las preocupaciones planteadas en la reunión previa. Esas voces, contadas con tristeza y angustia, eran su respaldo, su propia experiencia la pautaba como portavoz. Sin embargo, en el fondo de su ser, se sentía vulnerable. ¿Podría realmente hacer una diferencia? El reloj avanzaba implacable mientras María se dirigía a la escuela. En cada paso, sus pensamientos se debatían entre el optimismo y la necesidad de proteger a sus hijos. La posibilidad de que el director restara valor a sus planteamientos era un peso que no podía ignorar. Al llegar al aula, la atmósfera era más densa de lo que había anticipado. La oficina del director parecía un bastión inexpugnable. A medida que el director la recibía, María intentó recordar el impulso inicial que había sentido. Se sentó frente a él, sintiendo cómo la tensión se apoderaba del aire a su alrededor. Con cada palabra, sus nervios empezaron a disiparse en favor de una convicción cada vez más fuerte. Al plantear el primer tema sobre la falta de atención a los niños, su voz se mantuvo firme, a veces flaqueando, pero la mayoría de las palabras eran un torrente de pasión. Los ejemplos que trajo a la mesa eran concretos y necesitaban respuesta. Los niños merecen un ambiente donde se sientan seguros y escuchados. Estos problemas no son solo anécdotas para nosotros. Son realidades que están afectando su desarrollo. Al observar la reacción del director, notó que, por primera vez, él podía sentir lo que ella sentía. Su seguridad personal se fortalecía a través de la vulnerabilidad que había compartido. Sin embargo, el director optó por un enfoque defensivo, sus palabras zanjando el camino de la negociación. Entiendo sus preocupaciones, María, pero debemos ver estos temas en contexto y no sobredimensionar los problemas. Esa respuesta la golpeó con una fuerza inesperada. La tensión corporal se apoderó de ella, y el deseo de defender a sus hijos surgió como un torrente en su pecho. No estoy aquí para sobredimensionar. Estoy aquí para enfrentar la realidad de estos niños. Las palabras, más como un susurro temeroso que un grito desafiante, dejaron en el aire una inquietante verdad. En ese instante, un resquicio de claridad se abrió en su mente, la lucha no solo era por sus hijos, sino por cada niño que había sido silenciado. La duda inicial fue reemplazada por una determinación estruendosa. Con la adrenalina corriendo, María se dio cuenta de que su camino no solo implicaba enfrentar al director, sino también construirse a sí misma como una defensora capaz. Mientras avanzaba en la conversación, gota a gota compartió las historias de otros padres, cada relato alimentando su impulso. La discusión se intensificó, pero, con cada aplazamiento del director, se forjaba una nueva resolución en ella. Algún momento pasado le había enseñado a no desestimar su voz, a no permitir que las estructuras la amedrentaran. El ambiente era tenso, y la incertidumbre aún la acompañaba, pero en lugar de retroceder, estaba descubriendo el poder de una conversación honesta. Al final de la reunión, María se sintió exhausta pero llena de propósito. Al salir de la oficina, la convicción de que había iniciado un cambio se apoderó de ella, como si cada paso la acercara a una nueva versión de sí misma. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre su mente, podía vislumbrar que esto era solo el comienzo de un camino lleno de retos. Mientras salía, una pregunta se aferró a su pulso: ¿estaba verdaderamente lista para batallar no solo contra el director, sino contra un sistema que a menudo había fallado a los más vulnerables? Con cada paso, la respuesta se volvía más clara. María comprendía que la lucha sería larga, pero su viaje apenas comenzaba. La batalla por los derechos de los niños aún había de librarse. ¿Cuál sería su próximo paso en este camino turbulento?
La euforia que inundaba a María al salir de la oficina del director pronto se vio mitigada por un torrente de pensamientos. Aunque había plantado la semilla del cambio, se dio cuenta de que enfrentarse a un sistema bien enraizado requería más que un discurso apasionado. Mientras caminaba hacia la salida, reflexionó sobre las palabras del director. Su respuesta defensiva, más que desalentadora, alimentó un fuego en su interior. Pero, ¿cómo podría convertir esa chispa en acción efectiva? María decidió que en lugar de resistir la frustración, debía canalizarla. Se detuvo en un parque cercano, el aire fresco le despejaba la mente mientras observaba a los niños jugar. En ese instante, supo que su propósito no solo era cuestionar, sino también crear un espacio donde las preocupaciones de padres y niños pudieran ser escuchadas. Necesitaba un plan. Comenzó a redactar ideas en su cuaderno, estrategias que podrían incluir no solo a otros padres, sino también a psicólogos y educadores. La voz del director aún resonaba en su mente, ver estos temas en contexto. Esa frase giraba en su cabeza, transformándose en una pequeña chispa de inspiración. ¿Y si organizaba un foro en la escuela donde todos pudieran compartir sus preocupaciones y expertos pudieran ofrecer soluciones? La idea de convocar a la comunidad le dio fuerzas. Pero se dio cuenta de que organizar un evento de este tipo requeriría mucho más que simplemente invitar a las personas. Debía prepararse. Gracia, su amiga y abogada, siempre había manifestado estar dispuesta a ayudar. Tal vez era el momento de establecer un vínculo más cercano y pedirle consejo. Transcurrido el resto del día, con un nuevo sentido de propósito, María se reunió con Gracia después de la escuela. Mientras compartía su idea, notó que su voz era más firme de lo que había esperado. La abogada, apoyando su propuesta, le sugirió algunas estrategias legales para asegurar que los padres puedan tomar parte activa en la toma de decisiones sobre el bienestar de sus hijos. Es necesario recopilar datos y testimonios. Necesitamos evidencias concretas que muestren la situación real de los niños, le dijo Gracia. Esa revelación hizo vibrar a María. No se trataba solo de su voz, se trataba de juntar un arsenal de testimonios que pudiera servir de respaldo a su causa. Con cada conversación, María empezó a descubrir más sobre sí misma. Nunca se había considerado una líder, pero ahora sentía que cada acción que tomaba construía un camino inexplorado hacia su propio desarrollo personal. Su timidez previamente y su inseguridad se desvanecían poco a poco en medio de un sentido de urgencia por hacer valer los derechos de los niños. Los días se convirtieron en semanas de preparación y colaboración. María se dedicó a escuchar, recopilar y organizar la información. Con cada testimonio que recogía, su inclinación natural por la abogacía y la defensa emergía. Sus habilidades para empatizar se convertían en herramientas, e incluso empezó a escribir algunas notas de prensa y flyers que podrían ayudar a atraer a más gente al foro que había ideado. Sin embargo, en los días previos al evento que había planeado, surgió una nueva preocupación. El director había comenzado a enterarse de sus movimientos, y María sintió una tensión que no había anticipado. Comenzó a dudar de si realmente podría reunir a la comunidad sin enfrentar represalias. Hoy era el día clave, el momento que había estado esperando para lanzar su propuesta ante otros padres. Pero la preocupación se aferraba a su pecho. ¿Estaba realmente lista para afrontar la posible furia del director o de otros que pudieran cuestionar su voluntad de cambiar el sistema? Frente a esto, una pregunta nacía en su mente: ¿estaría dispuesta a defender lo que creía, incluso si eso significaba entrar en una lucha directa con las autoridades de la escuela? María respiró hondo mientras se preparaba para el evento, sintiendo que estaba a punto de cruzar la línea que la conectaría no solo con su valor, sino también con un futuro que jamás había imaginado. El eco de su corazón resonaba en sus oídos: hoy podría cambiar no solo la vida de sus hijos, sino también la narrativa de muchos. ¿Tenía la valentía de enfrentar lo que se avecinaba? María observaba el reloj en la pared de la sala donde se realizaría la reunión. Cada segundo parecía un eco que retumbaba en su mente, multiplicando su ansiedad. La amplia sala, con sillas dispuestas en círculo, era un escenario que nunca imaginó habitar. Allí, se sentó entre rostros familiares y desconocidos que buscaban respuestas, igual que ella. La urgencia por comunicar y conectar con otros se intensificaba,
y aún así, una inquietante duda le carcomía las entrañas. Había trabajado arduamente para organizar este evento, pero al mirarlos a todos, se preguntó si estaba suficientemente preparada para lo que estaba por venir. Las palabras de Gracia resonaban en su cabeza, había enfatizado la importancia de ser clara y contundente, pero también de gestionar la información con astucia. Con cada paso que daba hacia el micrófono, sintió que su ser se dividía entre la convicción de sus ideales y el miedo a las repercusiones. El evento comenzó, y mientras otros padres compartían sus experiencias, María escuchó con atención. Las historias se entrelazaban, cada una revelando la angustia que los padres sentían al lidiar con un sistema que parecía inamovible. Al mismo tiempo, esos relatos la motivaban a aferrarse a su propósito. Era el momento de tomar la iniciativa. Sin embargo, justo cuando decidió que era su turno, el sonido de la puerta al abrirse le hizo girar la cabeza, el director había llegado. Su presencia robusta llenaba el espacio, y todos los murmullos se desvanecieron en un silencio palpable. María sintió que su corazón se paralizaba un momento, la adrenalina surgiendo como un torrente. Pero, en lugar de debilitarse, esa conexión visual con el director la reafirmó. Sabía que no podía dejar que su nerviosismo la dominaran. Entonces, con determinación, se puso de pie. Los ojos de los padres estaban fijos en ella, llenos de expectativa. Hizo una respiración profunda y comenzó a hablar. Al principio, su voz era suave, pero con cada palabra, la intensidad iba creciendo. Explicó las inquietudes que había escuchado, el impacto del entorno escolar sobre sus hijos y la necesidad de un espacio abierto para el diálogo. El director la observaba, y mientras ella se adentraba más en su discurso, notó que su postura se enderezaba, a medida que la confianza comenzaba a aplastar su miedo. Cada frase que pronunciaba se convertía en una herramienta de empoderamiento. Su relato se transformó en un clamor por cambios, por la urgente necesidad de reconocer y respetar las voces de los padres y los niños. La reacción de los presentes fue eléctrica, asientos se movían, murmullos de apoyo comenzaban a emerger entre la multitud. Entre ellos, sentía su respaldo, y eso avivó sus palabras con más fuerza. Sin embargo, no todo era fácil. Al finalizar, el director tomó la palabra. Su tono era frío, pero María sabía que la batalla no iba a ser sencilla. Esto no es una asamblea popular, María. La democracia en la escuela no funciona de esa manera, dijo, intentando desacreditar su iniciativa. Su respuesta fue inmediata. No iba a dejar que el miedo o la autoridad la silencien. Los cambios requieren valentía, y hoy mi lucha no es solo por estos niños, también es por un cambio necesario que muchos hemos callado. Estoy aquí para defender lo que es justo. El murmullo entre los padres creció, y María sintió la energía de esa sala transformarse. Había algo en ella que había despertado, algo que iba más allá de la simple organización del evento. El retorno a su lugar fue un momento de revelación personal. Con su corazón palpitando, entendió que estaba construyendo no solo un espacio de discusión, sino un camino hacia su propio empoderamiento. Estaba dispuesta a enfrentar las adversidades que se presentaran, y sin saberlo, había activado un motor dentro de sí misma que probablemente nunca se podría apagar. Mientras los padres comenzaban a recoger sus cosas, María cerró los ojos por un momento, sumida en sus pensamientos. La tensión había subido, y el desafío no había hecho más que comenzar. Ella sabía que el director no se quedaría de brazos cruzados y que lo que había desatado podría traer consecuencias. Una nueva pregunta surgió: ¿hasta dónde sería capaz de llegar en su búsqueda por cambios significativos en el ambiente escolar? Su camino lleno de descubrimientos apenas comenzaba, y la lucha por su creencia ahora estaba en sus manos. El murmullo en la sala se tornaba más intenso. El cambio ya había empezado, pero ¿podría sostenerse frente a la presión que sin duda vendría en los próximos días? María salió de la sala con el eco de su intervención resonando en su mente. La adrenalina aún corría por sus venas, pero mezclada con una creciente ansiedad. Había ardido con la pasión de su mensaje, pero las palabras del director eran una sombra persistente que la seguía. La sala, antes un mar de apoyo, ahora se convertía en un laberinto de incertidumbres.
¿Cuánto podrían durar sus palabras cuando la autoridad se interponía en su camino? Al llegar a casa, se despojó del abrigo como si fuera una armadura cansada. La calidez del hogar no calmó la tormenta que se agolpaba en su interior. Se sentó en la cocina, y la luz amarilla del foco le pareció un refugio, pero el eco del escepticismo aún tenía eco en su mente. ¿Cómo podría lidiar con lo que vendría después? Se sentía como una guerrera sin su espada, sin un plan claro para enfrentar al director ni para consolidar lo que había comenzado. Bajo el murmullo de la tetera hirviendo, comenzó a escribir. Cada palabra fluyó como una presa liberada. Elaboró un documento que reflejaba las inquietudes de los padres, los testimonios compartidos y, sobre todo, delineaba su visión de un cambio real y duradero. Era un borrador, pero cada oración representaba una chispa de determinación. Al cerrar los ojos, recordó la mirada del director, ese desafío en sus ojos era una invitación a confrontar y a no ceder. María se prometió que no se detendría. La sensación de tener el control de su narrativa comenzó a crecer y a conectarse con aquel hilo de valentía que había brotado durante aquella reunión. Era momento de ser proactiva, de encontrar aliados. Con el amanecer, organizó su día. Planeó visitas al colegio, con la intención de reunir a otros padres que compartieran su inquietud. El camino no iba a ser fácil, las miradas podrían ser de duda o resistencia. Pero había un fervor en su interior, una llama que se negaba a extinguirse. María se encontró en una encrucijada, en la que tenía que decidir si estaba dispuesta a desafiar a un sistema forjado en la desconfianza. Poco a poco, se acercó a varios padres, quienes, sorprendidos por su audacia, comenzaron a abrirse. Algunos le compartieron sus frustraciones, sus anhelos de un entorno más inclusivo para sus hijos. María sentía que estaba ganando territorio, que su lucha resonaba en cada conversación. La conexión que creaba con estos padres se convertía en claves para abrir puertas y corazones. Sin embargo, al mismo tiempo, la sombra del director se cernía sobre su renovación. Las palabras de desdén que había lanzado en la última reunión se repetían en sus pensamientos. En las horas inciertas después de cada encuentro, se preguntaba si su voz realmente podía generar un cambio en un sistema tan arraigado. Todo lo que había construido en esas conversaciones comenzaba a titubear cuando la duda la abrazaba. Un día, mientras regresaba a casa, encontró un correo electrónico de Gracia. La abogada se ofrecía para reunirse y hablar de cómo podían empezar a formalizar un planteamiento hacia el colegio. Ese gesto resonó como un nuevo amanecer. La posibilidad de contar con el respaldo de una profesional hería el miedo que había comenzado a consolidarse en su pecho. Mientras respondía al mensaje, una claridad se hizo presente en su mente, estaba en el camino correcto. Había tomado la decisión de actuar, y eso la llenaba de energía. Cada paso incrementaba su compromiso. Ahora, formar un equipo real y definido se convertía en su nueva meta. El día que se reunieron, un grupo sobre la mesa, las palabras fluyeron con una franqueza emocionante. Todos compartían el deseo de transformar el entorno en el que sus hijos crecían. Pero la revelación más grande llegó cuando Gracia planteó una estrategia para hacer frente al director y su estilo autoritario. El primer desafío era reunir más voces, pero esta vez pensaba en hacer algo provocador, una carta que reclamara una reunión formal con el director sobre los puntos que habían discutido. Esto podía ser el primer paso que necesitaban, en búsqueda de no solo ser escuchados, sino de ser tomados en cuenta en las decisiones que afectaban a sus hijos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había llegado el momento de salir de las sombras. Pero al mismo tiempo, un nudo de inquietud crecía. ¿Realmente estaban listos para lo que esto podría desencadenar? El horizonte parecía prometedor, pero lo desconocido siempre traía consigo una carga. Mientras ella contemplaba la posibilidad de formar un frente, se preguntó, ¿ocultaba el director más secretos de los que se atreverían a imaginar? La respuesta a esta pregunta parecía ser el camino hacia un desafío aún mayor, pero también hacia su verdadero despertar personal. El momento de enfrentarse al director se acercaba, y con ello, la posibilidad de desvelar no solo sus intenciones, sino también su propia fortaleza. ¿Podría sostenerse frente a la tormenta que se avecinaba?
La batalla por un ambiente justo comenzaba de verdad, y María estaba lista para pelear. María ató los cabos de su lucha en una noche de intensa reflexión. Cada día había ido desnudando su fuerza interna, y aunque la inminente reunión con el director la aterrorizaba, sabía que no podía retroceder. La voz de sus hijos clamaba por justicia, y había decidido convertir su miedo en valor. Esa mañana, cada paso la acercó más a su nueva realidad, un propósito definido. Al llegar a la escuela, el murmullo de otros padres giraba a su alrededor, creando una atmósfera de expectativa. Sostenía en su mano un documento minuciosamente elaborado, lleno de testimonios y propuestas concretas. Esa hoja representaba no solo las inquietudes de varios padres, sino el grito colectivo por un cambio que había comenzado a gestarse. Cuando la reunión inició, el director se mostró despectivo, como si ese grupo de padres no tuviera nada que aportar. Sin embargo, María, al ver la mirada preocupada de otros, entendió que estaba dando voz a muchos, y eso le inyectó energía. En ese instante, Susan, otra madre, tomó la palabra: estamos aquí para que nuestros hijos tengan lo que merecen, una educación inclusiva y equitativa. Las palabras de Susan eran un eco de la voluntad que llevaba dentro. El director intentó desestimar las preocupaciones, utilizando artimañas para ridiculizar la unión de los padres. Pero María, recordando el compromiso adquirido, comenzó a hablar. Su voz retumbó en la sala, imbuida de una convicción que no se había visto antes. No se trata de demandas absurdas, sino de derechos básicos que deben ser garantizados. Nuestros hijos merecen un trato justo, una educación adaptada a sus necesidades. Cada palabra pronunciada le devolvía parte de la confianza que había creído perdida. A medida que la conversación avanzaba, notó el cambio en la actitud del director. Su rostro empezaba a mostrar signos de incomodidad ante un acto que no esperaba, padres alzando la voz, unificados por una causa. El ambiente algo tenso se tornaba en un espacio de diálogo, y María comprendía que el verdadero cambio estaba en su interior. Había pasado de ser una madre temerosa a una líder valiente, y ese reconocimiento encendía una luz en su pecho. La reunión culminó con el compromiso del director de revisar su propuesta y convocar a otra reunión con un enfoque más constructivo. María sintió que no solo había defendido a sus hijos, sino a todos aquellos que enfrentaban invisibilidad. Esa noche no fue como las demás, el hogar ardía con un optimismo renovado. Los días siguientes se llenaron de constantes correos entre padres y conversaciones impulsadas por el deseo de crear un cambio tangible. María se convirtió en el centro de ese embriagador movimiento. La jornada que pasó una vez como una madre sin poder evolucionó en la figura de una activista comprometida. La transformación comenzó a materializarse en su casa, en la percepción sobre su papel como madre, pero también en su nueva identidad como una defensora en la comunidad. Finalmente, la respuesta del director llegó. En su mensaje, había un tono conciliador y un compromiso genuino por avanzar hacia un diálogo próximo. La reunión final se celebró en un ambiente de colaboración y claridad, donde más padres se unieron, creando un frente sólido. Aquella jornada se convirtió en un símbolo de la victoria sobre el miedo, y personal, la lucha de María reflejó la certeza de que el cambio era posible. La última página de esta etapa no solo selló un logro central en su vida, sino que también la transformó, reforzando su convicción de que no hay fuerza más poderosa que aquella que nace del amor y la necesidad de proteger a los suyos. María se había convertido en la voz que, algún día, otros tendrían el valor de alzar. Hoy, María observa a Pablo y Luis, con la sonrisa de satisfacción que solo nace del verdadero triunfo personal. Su lucha no fue en vano, logró educación inclusiva para sus hijos y a otros en la misma situación. Lo que empezó con el dolor de una madre desesperada culminó en un reconocimiento personal y social. María se convirtió en un faro de cambio en su comunidad, solidificando su creencia en que el amor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.